Dios, hermanos. Dios los bendiga. Un jueves más, un día más para comenzar nuestro programa Libertando a los Cautivos. Espero que hayan estado toda esta semana con bendición, con salud, que estén llenos de bendiciones en esta semana, que estemos preparados para seguir recibiendo todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en esta tarde, primero mandarles un saludo, bendiciones, esperando las personas que han seguido. Comenzaremos ya con el 6º programa de Libertando a los Cautivos. Los invitamos a que nos manden algún comentario, algún saludo, alguna sugerencia, algún testimonio de lo que Dios está haciendo en el programa Libertando a los Cautivos. Entonces esperamos que a través de este medio, a través de CIAR Televisión o CIAR Radio, ustedes nos hagan llegar algún comentario, saber qué está haciendo Dios en sus vidas. Y en esta tarde vamos a continuar con nuestros programas, con la serie de programas Libertando a los Cautivos. Y este día vamos a ver un poquito sobre cómo vamos a ser libertados. Estamos hablando mucho sobre liberarnos de nuestras propias circunstancias, de actitudes, de conductas. Yo quiero que los que están siguiendo este programa o los que nos ven por primera vez, pero tienen ahí cerca su Biblia, o tómate un segundito, estira el brazo, tráete tu Biblia, a lo mejor la vas a desempolvar, a lo mejor la tienes en pleno uso, entonces saca tu Biblia, te esperamos unos segunditos y vamos a buscar el libro de Lamentaciones. Está en el Antiguo Testamento, después del libro de Jeremías, está Isaías, Eclesiastés, Jeremías, y después está el libro de Lamentaciones. Las lamentaciones o las quejas de este profeta Jeremías. Y vamos a ver en el capítulo 3, versículo 40. Dice la palabra de Dios: escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvámonos a Jehová. Bien interesante, habla de escudriñar nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. La Nueva Versión Internacional, hermanos, me llamó mucho la atención el cómo traduce o cómo plasma este verso de Lamentaciones 3:40. Lo voy a volver a leer ahora en la Nueva Versión Internacional, una versión con un español o un castellano un poco más modernizado o un poco rebuscado a la forma que sea más entendible. Dice la palabra de Dios, Lamentaciones 3:40. Hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Cuando hablamos de escudriñar, dice escudriñemos, es busquemos, rasquemos. El escudriñar se refiere a algo más profundo que una simple búsqueda sencilla. Escudriñemos nuestros caminos, nuestro andar, nuestro caminar, es que busquemos profundamente más allá, que veamos detenidamente nuestros pasos. Te digo, y la versión internacional me gusta mucho en este versículo en específico, porque nos da luz a lo que estamos tratando en estos temas de libertando a los cautivos, porque nos pone una plataforma de entendimiento mucha más amplia. Cuando habla, hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Cuando el profeta Jeremías logró escribir esto, ahí estudiando un poco se habla que el libro de Lamentaciones es la continuación del libro de Jeremías, cuando está en la Biblia. Jeremías fue llamado en su juventud, tuvo un llamado por Dios cuando era joven, y claro que cuando era joven era una persona con falta de madurez, con falta de experiencia. Y me di a la tarea de buscar un poquito definiciones o frases o significados de la palabra madurez, y dice, debe presentarse en una edad en la cual la persona adquiere un buen juicio. La madurez se presenta, según esta definición, cuando la persona llega a cierta edad y adquiere un buen juicio y prudencia. Cuando Jeremías fue llamado, era un joven inexperto,
le faltaba experiencia y le faltaba prudencia, le faltaba cierto juicio, saber tomar decisiones o dar unas decisiones correctas basadas en la experiencia del camino de Dios. Para cuando llega a este momento, para cuando escribe esta parte, Jeremías ya era una persona adulta. Quiere decir que ya había transcurrido muchas de las situaciones de su vida, ya había pasado muchas situaciones, ya habían pasado muchas de sus quejas. De hecho, por eso él ya estaba escribiendo de lo que había quejado, de lo que había vivido. Estamos hablando que ya a este momento ya no era aquel jovencito inexperto e inmaduro, sino por lo contrario, ya era una persona que había logrado tener experiencias, que era una persona que tenía prudencia, que era una persona que pensaba dos veces para hacer y decir las cosas. Una persona que ya había adquirido un buen juicio, que ya tenía un juicio de las situaciones. A veces las personas juzgamos a la ligera, vemos las cosas e impulsivamente hablamos. Y no nos detenemos a hacer un pequeño análisis de la situación para poder decir o dar un juicio. Ese es el gran problema y por eso de ahí nos juzgan como que somos unas personas inmaduras. Porque no nos detenemos a hacer un análisis de la situación, porque no ponemos un freno a nuestra boca antes y a nuestros pensamientos, obviamente, antes de proferir un juicio, antes de proferir esa frase muchas veces que condena. Jeremías ya era una persona que había agarrado experiencia, todas sus experiencias. ¿Por qué se los digo? Porque aún con toda su experiencia, con todo el que ya se había vuelto una persona prudente, una persona que pensaba dos veces las cosas, que buscaba la forma de cómo decir las cosas, ya era una persona muy experimentado, la vida le había dado los golpes suficientes para haber tenido la experiencia de decir las cosas. En este momento, él dice que hay que hacer un examen de conciencia, que hay que hacer un examen de mis conductas. Y era una persona que estaba estable, que era una persona con responsabilidad, que tenía dominio de sí mismo. Y entonces Jeremías, al igual que el salmista David, y ahorita lo vamos a ver, hablaban de escudriñar, de ver hacia adentro de él, de examinarse a sí mismos. Por eso él dice, hagamos un examen. Comúnmente cuando hablamos de un examen, es de ciertas preguntas donde se va a aprobar o a reprobar esas situaciones. Y Jeremías dice, hazme un examen, hagámonos un examen a nosotros de nuestro caminar, de nuestra conciencia. Y él mismo da casi la respuesta diciendo, y volvámonos al camino del Señor, porque seguramente con su experiencia humana, con su prudencia humana, se daba cuenta que necesitaba hacer un giro hacia las cosas del Señor. El salmista David, el rey David, el salmista decía en el Salmo 139. Bueno, vamos a ver primero en el Salmo 26. En el Salmo 26, el salmista habla de algo similar. Y quiero que lo expresemos porque hemos estado viendo la importancia. Salmos 26, versículo 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Fíjense cómo David dice algo muy similar a Jeremías. Versículo 2. Escudriñame. Acá en la versión internacional dice, examíname, Señor, ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. ¿Cómo David vuelve a decir eso? Porque sabían que estaba hablando del corazón y lo hemos dicho en programas anteriores y lo repito, hablamos del corazón, hablamos de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones y de nuestras sensaciones. David, a la misma vez
que Jeremías en diferentes tiempos decían lo mismo, decía exactamente lo mismo. Examina o escudriñame, Dios, y pruébame. Examina lo más íntimo de mis pensamientos y de mi corazón, de mis emociones. Señor, ponlos en una prueba, haz una prueba de ellos y ve si están de acuerdo a ti, si están de acuerdo a tus deseos, a tus gustos, si están de acuerdo a tus necesidades. Porque, ¿sabes? Hemos caminado y hemos entendido que a veces nuestro corazón, o sea, nuestros pensamientos han sido muy engañosos. Nuestros pensamientos han sido muy engañosos. Y que queriendo hacer lo bueno, como decía Pablo allá en el libro de Romanos, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Y lo malo que yo no quiero hacer, eso es lo que hago. Y ahí entra en esa contradicción, ahí entra en esa lucha de que sabiendo que debemos hacer, porque en teoría, en una parte mental de nuestro cuerpo, en un área de nuestro cerebro, está la teoría de decir, sabes qué es lo que tienes que hacer correcto. Pero tus impulsos, lo más profundo de tus emociones, tus conductas aprendidas, te mueven ¿a qué? A hacer lo incorrecto. Y después tu conciencia, tus pensamientos, te vuelven a llevar ¿a qué? A decir, y lo malo que no quiero hacer. Porque reconoces, teóricamente, en esa área del cerebro donde reconoces el bien y el mal, reconoces, y lo malo que no quiero hacer, eso continuamente lo estoy haciendo, o lo sigo haciendo, o lo hago. Y uno se condena y dice, ¿y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos quedamos en esa situación. Si hasta ahí nos quedamos, somos los más dignos de lástima. Porque sabiendo lo bueno, no lo hacemos. Y sabiendo lo malo es lo que hacemos. Si nos quedamos atorados, o si ahí cerramos la Biblia, o si de ahí dejamos de analizar nuestra vida y decimos, sí, en este día otra vez volví a no hacer lo bueno y todo lo que no quería hacer lo volví a hacer. Si ahí se acaba tu día y dices hasta mañana y me duermo, somos las personas más dignas de lástima. Porque no estamos solucionando nada, nada más estamos dando un paso de contemplación ante esa disonancia, hacia esa situación que es incongruente entre lo que hago, lo que pienso, entre lo que hago y lo que siento, en lo que quiero y lo que hago. Esa es disonancia, eso es ser incongruentes, esa es inmadurez, eso es estar esclavizados, seguir actuando de la misma manera. Si una persona siempre hace lo mismo, ¿cuál va a ser el resultado? El mismo. Si nos quedamos en ese pensamiento, ¿hasta dónde vamos a llegar? A ningún lado. Y por eso el salmista también dijo en este capítulo del Salmo 26, en el Salmo 26, versículo 2, escudriñame, examíname, oh Jehová, y pruébame. Examina los más íntimos. No dice examina lo que hago de vez en cuando, examina, no. David se atrevió a decir, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. Vamos al Salmo 139, ahora sí, donde el mismo salmista comenta algo similar. El mismo rey David, en el versículo 23 del Salmo 139, dice, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Examíname, oh Dios, y conoce mis sensaciones y mis emociones y aún mis decisiones. Porque dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Examíname otra vez. Ponme un examen. Y conoce mis pensamientos. Y ahí empieza a hablar y decirle,
Y el 24 dice, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado en nuestros caminos? ¿Cuántas veces, y es muy común, que siempre digamos que lo que yo hago está bien, que lo que yo digo está bien y que así es? Siempre lo he hecho así. El abuelo así lo hacía, papá así lo hacía, yo así lo hacía, y por ende, tú, mijito, así lo vas a hacer, porque así se hace y así es. Y no nos atrevemos a poner en tela de juicio y decir, examina lo más íntimo, pruébame, ve si hay camino de perversidad en mis acciones, ve si están equivocados mis caminos. La versión internacional en este Salmo 139, el versículo 24, dice, y fíjate si voy por el camino, si voy por mal camino. Le dice a Dios, observa, fíjate atentamente, pon tus ojos y dime si estoy haciendo. No habla del camino literal de ir por la calle. Se refiere, dime, Señor, si mis conductas, si mis acciones, si mis costumbres están mal, son equivocadas. ¿Cuántas veces, tanto tú como yo, hemos tenido conductas, hábitos, costumbres que están dañando a mi persona y que están dañando a mi alrededor, a terceras personas, que están lastimándolos, que están ofendiéndolos, que son de una forma agresiva, y aún fíjate el término, agresivo-pasivo. ¿Qué es eso? Que a veces, sin mostrar violencia física, somos violentos, somos agresivos de una forma pasiva. Aún en una plática, aún en un cambio de ideas, el quedarme callado, el ignorar a otra persona, eso es agresividad. Cuando alguien te habla y tú lo ignoras, tú no lo golpeaste, tú no le gritaste, tú no lo ofendiste, pero eso es agresión pasiva, porque con tu silencio, con tu voltear la cara, con tu no ponerle atención, con tu no hacerle caso, aún con tu ausencia en el hogar, estás lastimando. Muchas veces, los padres hemos dañado a nuestros hijos con nuestra ausencia. Y no digo la ausencia de aquellos padres que abandonan a la familia y nunca más se vuelven a parar. Muchas veces nuestra ausencia, nuestra agresividad pasiva consiste en estar pero no estar. ¿Cómo es eso? A ver, explíquenos, hermano, que estar pero no estar. No estoy cantinfleando. Pero hay muchas personas que están en bulto. Físicamente están en la casa, pero emocional, psicológica y espiritualmente no existen. No toman decisiones, no apoyan, no comparten, no platican, no atienden, mucho menos ayudan, no saben cómo guiar. Llegan al hogar, llego a mi casa, me siento, tomo el periódico, si bien me va, si no es que agarro cualquier revista y un vaso de alcohol, una botella de cerveza. Hay muchos que no toman la cerveza, no toman el alcohol, pero llegan y se sientan y toman el periódico. No me molesten, hijitos míos, porque vengo muy cansado del trabajo. Tuve una faena tan difícil, fue extenuante la forma en la que estoy ganando para que ustedes se lleven un plato de sopa a la boca. Permítanme descansar. Y te aíslas. Y todas las situaciones de convivencia te las pierdes porque vienes cansado del trabajo. Porque toda tu autoridad como padre la delegas a la mujer. Porque vienes cansado del trabajo. Porque todas las decisiones, toda la cobertura espiritual y emocional se la delegas a la mujer, a la iglesia, al pastor, a las hermanas. Porque tú vienes cansado del trabajo. Eso es una conducta agresiva,
pasiva. Y regresamos a lo que estábamos leyendo y dice, fíjate si voy por ese camino, si soy una persona así, y guíame por el camino eterno, guíame por el camino a que me va a llevar a la vida eterna. Y hasta este momento tú te puedes estar dando cuenta que tenemos conductas, que somos esclavos. Regreso a ese ejemplo del padre ausente, que está físicamente, pero su ausencia moral, su ausencia espiritual. Y eso es una conducta repetitiva, que día con día haces, y que aparentemente tú dices, yo no daño, porque yo del trabajo llego a mi hogar. Pero cuando entras a tu casa, pierdes toda autoridad. La delegas, la dejas ahí colgada en la puerta. Tu traje, tu ropaje de varón, de sacerdote de ese hogar, lo dejas colgado en la puerta. Y está intacto, sin usarse. Y eres un bulto más en esa casa. Casi te conviertes como una silla. A veces la mujer empieza a barrer y te hace, hazte un lado, y te mueve como si fuera un bulto. Y sigue barriendo. Y los hijos vienen y brincan, y que no te tumben de las manos el periódico, que no se te atraviesen o se paren enfrente del televisor cuando estás viendo tu programa favorito, tus noticias o tu programa deportivo o el fútbol. Porque lo único que sabes hacer es gritar y molestarte. ¡Quítate de la televisión! Cuando ellos se paran enfrente de la tele pidiendo atención. A lo mejor te estás identificando con estas situaciones y dices, bueno, pero ¿qué hago? Tenemos, primeramente, como hizo el salmista, como lo dijo Jeremías en su libro de Lamentaciones, hagamos un examen de conciencia, hagámonos un examen de esas conductas, de qué soy esclavo. Si te pudiera poner un ejercicio hoy, sería ese. Analiza tus días, analiza tu día de hoy, empieza a observar y empieza a ver cómo es tu día, cómo vas caminando en el transcurso de un día. ¿Qué conductas repites día tras día, día tras día? Y hay conductas que tenemos que repetirlas, como el levantarnos en la mañana, como el asearnos la boca, el tomar un baño, el sentarte a desayunar, el vestirte con la ropa adecuada para ir al trabajo, el salir al trabajo. Son conductas muy repetitivas que a veces las hacemos de lunes a viernes o de lunes a sábado, dependiendo nuestro horario. Pero después sales y vas rumbo al trabajo. Vamos por la misma ruta, algunos nos paramos en la misma tienda de conveniencia a comprar, obviamente, la misma tacita de café con las mismas galletas o el puro café. Y seguimos rumbo al trabajo por las mismas rutas siempre. Y dicho sea de paso, yo te invito a que uno de estos días cambies la ruta. Párate en otra tienda de conveniencia. Compra otra variedad del café que siempre tomas en la mañana. Y de pilón, toma otra ruta alterna para tu trabajo. Para que te empieces a dar cuenta, para que empieces a romper de alguna forma esa monotonía, esas conductas repetitivas que nos están siendo ser unos seres autómatas, automatizados, y que nos van llevando a la esclavitud, porque terminamos acostumbrados a ser esclavos de la rutina, de las conductas, de las circunstancias. Y cuando llega el enemigo y nos pone las cadenas, las aceptamos con un gusto. Hasta disfrutamos ser esclavos del enemigo. Porque hemos estado acostumbrados a estar esclavizados a tantas y a tantas y a tantas cosas, tan sencillas como estar esclavizados a la misma ruta por la que vas al trabajo. Esclavizados a beber el mismo café en el mismo Oxxo, en la misma tienda de conveniencia. Es bueno, con detalles tan sencillos como este, cambiar
Empezar a atreverme a romper esos esquemas tan rutinarios. Para empezar a luchar en contra de esa esclavitud, contra ese espíritu de esclavo que el enemigo quiere poner sobre tus vidas, porque te esclaviza en un horario, te esclaviza en una ruta, te esclaviza en unos alimentos. Y entonces, para el enemigo de nuestras almas, para ese engañador, le es más fácil poderte esclavizar con situaciones que destruyan tu alma, que pongan aún en juego tu salvación y que destruyan tu familia y que impidan que tus seres queridos lleguen a la salvación. Entonces es bien importante y es bien necesario que nosotros podamos caminar, que podamos caminar rompiendo y cambiando esos moldes, que podamos hacer esos cambios de hábitos, que podamos hacer esos cambios de rutinas que nos van esclavizando. ¿Y cómo lo vamos a ir haciendo? Tan sencillo como primero decir, examíname, Señor, y muestra mis caminos. Y después tenemos que empezar a ver qué necesitamos más. Pues cuando empecemos a ver que necesitamos dejar de ser esclavos de tantas cosas. ¿Sabes una cosa? Hasta el día de hoy, ahorita te puse un ejemplo. Cambiar de rutas es cambiar esa esclavitud a la monotonía. Pero en tu vida y en mi vida no es tan sencillo como cambiar de ruta, como cambiar la variedad del café que bebemos, o como cambiar la hora en la que nos levantamos todos los días. Qué sencillo sería la vida si fuera con hacer cambios físicos tan sencillos. No habría esclavos. Habría mucha más gente en plenitud, buscando de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quiero que me acompañen al Salmo 119. Salmo que nos va a empezar a dar luz a las circunstancias para poder cambiar. Dice el Salmo 119, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La dulzura de la palabra de Dios, dice que es más rica que la miel a mi boca. Cambiemos un poco la miel por la palabra de Dios. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. De la palabra de Dios empiezo a aprender. De la palabra de Dios empiezo a tener el conocimiento. Entonces empezamos a ver que de la palabra de Dios es donde vamos a generar nuestros cambios de conductas. Empezamos a ver, y dice en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Una lámpara, hermanos, fue hecha para alumbrar en la oscuridad. Imagínate, alumbra lo oscuro de mis pies. Tu palabra alumbra la oscuridad de mi camino. Imagínate que tú y yo hemos estado cegados, que hemos estado moviéndonos en conductas, actitudes y en costumbres en la oscuridad, porque no las veíamos, porque hasta el día de hoy nunca habíamos podido decir, Señor, examina lo más íntimo de mis pensamientos, porque no te habías atrevido a abrir lo más profundo de tu ser, de tus emociones, de tus sensaciones, y exponerlas delante de Dios y decirles, examínalas, Dios. Y en ese momento Dios viene y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Viene su palabra y alumbra
lo más íntimo de tu corazón. Alumbra lo más íntimo de tus pensamientos. Te muestra porque estaban ocultos esas conductas repetitivas y automatizadas que teníamos tú y yo. Y estaban ocultas y se hacían impulsivamente. Y de repente llega la palabra que es una lámpara, ¡fua!, y lo ilumina. Se prende y se hace la luz. Y entonces, con la luz empiezas a ver esas conductas y Dios las empieza a examinar. ¿Qué te estoy diciendo? Que necesitamos que empecemos a dejar que la palabra de Dios sea la que nos ilumine, que sea la palabra de Dios aquella que nos empiece a mostrar nuestros caminos. Y te quiero poner unos 2 ejemplos más en la palabra. Vamos al libro de Hebreos 4, versículo muy bonito y muy conocido. Hebreos 4, capítulo 12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, capítulo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo, hermanos. Dice la versión internacional: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier tipo de espada que tiene 2 filos. Penetra lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Y fíjate cómo termina aquí esta frase: y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nos exponemos a la luz de la palabra, cuando dejamos que la palabra de Dios sea la luz que alumbre nuestro camino, esto es lo que va a empezar. Porque dice que es viva. Primeramente, la palabra de Dios es viva. Tiene una vida propia. Tiene fuerza. Tiene poder. Tiene sabiduría. Tiene eficacia. Tiene una forma personal de hablar. Porque es viva. Y es eficaz. O sea que funciona. Que cada cosa que se dice, cada cosa que se menciona, funciona. Es efectiva. Luego dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Empieza a separar el alma y el espíritu. Empieza a separar donde se encuentran los deseos, los gustos y donde está el espíritu. Por eso dice, separa el alma y el espíritu, hermanos. Porque en el alma se encuentran los deseos, los gustos, los anhelos. Y el espíritu, ¿qué se encuentra? Directamente el poder lograr la voluntad de Dios. En el alma se encuentra el sí y el no a la palabra de Dios, a las direcciones y ordenanzas del que nos dio el Espíritu. Porque dice la palabra de Dios que el hombre fue creado y vino un soplo de su espíritu. Y ahí puso de su espíritu en nosotros. Porque a imagen y semejanza fuimos creados de él. Nos puso de su espíritu. El espíritu, ¿cómo lo alimentas? ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Y el espíritu va agarrando fuerza, y va agarrando poder, y va agarrando sabiduría en la medida que llega la palabra de Dios. El alma, ¿de qué se alimenta? De los gustos, de los deseos. Cuando el espíritu está débil,
Cuando el espíritu no está alimentado por lo único que lo puede alimentar, su sí o su no no se escucha. Porque el espíritu solo sabe decir sí a las guianzas y cosas buenas que vienen de Dios, y el espíritu sabe decir solamente no a las cosas que no provienen de Dios. Pero el alma es donde está el problema, porque nuestra alma es aquella que dice: no me gusta, pero es lo que te conviene, pero no me gusta. Esto es bueno, sabe que es bueno teóricamente, pero no me gusta, no lo hago. Y el alma es la misma que dice: qué rico sabe, uy, qué rico se siente, ay, que hay que meterle más de esto. Pero es malo, te hace daño, destruye tu cuerpo, destruye tus emociones, altera tu sistema nervioso. No importa, pero se siente rico. Y entonces cuando está unido el espíritu y el alma, pero al espíritu no le das su alimentación, no le das directamente su fortaleza a través del contacto con su creador, el espíritu empieza a quedar débil. ¿Y qué pasa? Que empieza a tomar control del cuerpo, y ahí es donde se hace la tricotomía del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma toma el control, entonces, ¿quién ejecuta todos los deseos y los gustos y las necesidades? El cuerpo. Y es cuando se viene y se da luz el pecado. Es cuando se empiezan a fundir todos los deseos insanos del ser humano. Es cuando seguimos caminando impulsivamente, cuando nuestras conductas destructivas, nuestras conductas pecaminosas siguen gobernando al cuerpo. Y hay una luz muy pequeña en el fondo que grita de tu espíritu: es malo, no lo hagas. Pero es tan grande, está tan fortalecido tus deseos, tus anhelos, tus gustos, que no alcanzan a permitirle al espíritu. Por eso este versículo dice que la palabra de Dios viene, y esta unión, esto que está tan amalgamado, esto que parece una sola conciencia cauterizada y llena de pecado, porque así parece que se nos cauteriza, que se amalga, se hace una amalgama, se envuelve, el alma envuelve al espíritu y lo ensordece, lo imposibilita de dar la orden de buscar a su creador. Y entonces cuando llega la palabra de Dios y dice que es como más que una espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo, y ¡fua!, divide el alma del espíritu. Y en ese momento la palabra de Dios empieza a darle alimento al espíritu. Empieza a fortalecer el espíritu, y el espíritu empieza a crecer. Y cuando el alma quiere sobresalir, y cuando los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida quieren actuar sobre el cuerpo humano, el espíritu ya tiene fuerza, porque vino la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y lo separó, y le empieza a dar vida, y lo empieza a vivificar, y le empieza a decir: acuérdate de tu creador, aún ahora que tienes tiempo. Y empieza a recibir de la palabra de Dios, y empieza ese espíritu a fortalecerse, y empieza a tomar vida, fuerza de su creador. Aquella palabra empieza a darle vida a este espíritu, y el espíritu empieza a sujetar al alma, empieza a sujetar a esos deseos malsanos, esas conductas aberrantes que hemos tenido por años, esas conductas pecaminosas y repetitivas, aún no nada más mías, sino de mis padres y de mis abuelos y de no sé cuántas generaciones atrás, empiezan a ser sujetadas a través del poder del Espíritu de Dios, que empieza a venir a tu espíritu a través de la palabra. Pero tienes que permitir que la palabra separe tu alma y tu espíritu, que los divida, para que tu espíritu empiece
a engrandecerse, para que tu espíritu empiece a fortalecerse. Por eso lo dice. Y entonces es cuando puedes decirle: y juzga mis pensamientos, y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Te decía en la versión internacional: y juzga los pensamientos y las intenciones, porque ya están separadas. Y entonces ya no corre riesgo de hacer el juicio de tus intenciones, de tus deseos. Ya no se corre riesgo de atacar y destruir el espíritu. Y tu espíritu queda listo para sujetar el alma y por consiguiente sujetar la carne. Sujetar este cuerpo de muerte, en el cual decía Pablo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues solamente Cristo, su palabra, el Espíritu Santo. Pero tienes que sujetarte a esta palabra que es viva y eficaz. Y tienes que permitir que penetre hasta lo más profundo de tu ser. Y repitiendo un poquito, para que puedas permitir que entre. Para que la palabra de Dios sea tan eficaz y vaya cortando hasta lo profundo y pueda separar entre tu espíritu y tu alma. Tenemos que empezar con una palabra. Una sola palabra o dos palabras, como las dijo el salmista: examina mi corazón. Examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en él. Cuando tú que me estás viendo te atrevas a decir: Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad, en ese momento la palabra de Dios, que es viva y eficaz, porque vas a examinar tu corazón a través de la palabra de Dios. En ese momento la palabra va a separar tu alma y tu espíritu y va a juzgar tus conductas, va a juzgar tus hábitos. La palabra de Dios va a empezar a juzgar tus costumbres y las va a ir juzgando de acuerdo a lo que dice la palabra. A sí misma ella se va a poner de espejo y va a decir: esa conducta no se refleja, ese hábito no se refleja, esa costumbre no se refleja. Y ahí es donde va uno a empezar a discernir y va uno a empezar a entender. Y el apóstol Pablo, en el segundo libro de Timoteo, cuando le escribe la segunda carta a su pupilo Timoteo, su segunda carta en el capítulo 3, el versículo 16, versículo muy conocido que todos nos sabemos, o casi todos que hemos estudiado un poco la palabra conocemos. Segunda de Timoteo 3:16. Pablo le escribe a Timoteo su segunda carta en el capítulo 3, en el versículo 16, y le dice: Timoteo, recuerda, entiéndelo bien, compréndelo y está seguro, asegúrate, créelo 100% que toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo le estaba escribiendo y le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, está seguro al 100%, no dudes que todo lo que se ha escrito en este libro, todos mis escritos que he hecho a los pueblos y a las iglesias que les he mandado ese escrito, no han sido por inspiración mía, no han sido porque se me ocurrió a mí, sino todos mis escritos y aún los que te doy a ti, Timoteo, entiéndelo de una buena vez, son inspirados por Dios. Primero lo aclara, pero fervientemente. Hace una aseveración seria Pablo. Todo lo que se ha escrito, todas las cartas que he escrito, son inspiradas por Dios. No lo dudes, Timoteo. No pienses que yo me lo imaginé, que yo así lo creí, que yo así lo supuse, sino que escribí
bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y aquellos hombres, aquellos salmistas, aquel proverbista, aquellos profetas, todos tomaron la pluma, todos ejercieron su escritura bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso lo dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Y después empieza a dar una lista. Y después le dice, ¿y sabes qué, Timoteo? No nada más esta palabra es inspirada por Dios. Esto que yo te he escrito y esto que he escrito a los demás en mis cartas, no nada más es inspirada por Dios. No nada más trae una inspiración y un sello celestial y divino, sino que sirve para, tiene un propósito. Eso es lo que le decía Pablo. Me la dictó Dios con un propósito. ¿Cuál, Pablo? Timoteo, y esta escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahí empieza una lista muy bonita. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios, cuando discierne, cuando divide el alma y el espíritu, y empieza a probar los pensamientos, no nada más es para lastimarte y te divide, no nada más es porque se le ocurrió a alguien escribirlo, no es nada más para dejarte en el juicio y decirte tus conductas del alma, tus costumbres, tus conductas y tus hábitos no están de acuerdo a la palabra. Ese sería un juicio. Estás mal. Pues no nada más es para que te hagan sentir mal y te digan tú estás mal y yo estoy bien. La palabra de Dios no es para ofenderte y decirte estás equivocado, vives en pecado, sino es para decirte estás equivocado, vives en pecado, pero si sigues estas palabras, si empiezas a caminar en estos estatutos que hoy te pongo, el bien y la misericordia te seguirán. Si oyes estas palabras y las pones por obras, hay tantas indicaciones en la palabra. Y aquí Pablo le dice, porque es útil. No es para juzgarte y dejarte condenado como una persona ignorante, una persona aberrante o una persona pecadora, sino más bien es para mostrarte que teníamos conductas equivocadas, pero que cuando nos separa el alma y el espíritu y la palabra de Dios empieza a discernir y nos empieza a mostrar, nos va a empezar a enseñar, y dice que es útil para enseñar nuevos caminos. La única forma que nos pueden enseñar nuevos hábitos es la palabra. Que nos pueden enseñar nuevas conductas es la palabra. ¿Quién nos va a enseñar nuevas costumbres de vida dentro de la familia? A lo mejor tú eres aquel padre que tienes la costumbre de salir del trabajo, levantar en el supermercado una botella grande de cerveza y comprar el periódico, y esa es tu costumbre de llegar al hogar, beber tu cerveza y leer el periódico. A lo mejor, mujer, tienes ya la costumbre de estar cocinando, viendo novelas, telenovelas que van dañando tus emociones, y estás acostumbrada a aprenderle programas bélicos, caricaturas bélicas a tus hijos, o a dejarlos jugar esos juegos tan agresivos y violentos a través de tantos mecanismos electrónicos que hay para diversión infantil. Y ya esa es tu costumbre. Pues la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y por el Espíritu Santo, y que es útil y que divide y que penetra hasta lo más profundo de tu pensamiento, te va a enseñar nuevas costumbres,
Te va a enseñar la costumbre de educar a tus hijos conforme a la palabra. Te va a enseñar las costumbres de atender a tus hijos más que a la televisión. Te va a enseñar la costumbre, te va a quitar, te va a desenseñar o te va a quitar ese hábito de la bebida y te va a enseñar a atender a tu familia, a ser ese varón que tus hijos quieren, a no ser pasivo, a no ser un padre ausente. A lo mejor tú ya tienes esa costumbre porque tú vienes de una familia donde tuviste un padre ausente. Estaba, pero nunca ejercía su autoridad de padre. A lo mejor tienes la costumbre de ese matriarcado, donde se hace lo que la mujer dice, sin consultar al varón, sin tomarlo en cuenta. Esas costumbres van a ser reenseñadas a través de la palabra de Dios. Y Él te va a enseñar, la palabra te va a enseñar. Por eso dice que es útil para enseñar, que es útil para redarguir. ¿Qué es redarguir? Reprender, aconsejar. Difícilmente dejamos que alguien nos reprenda, que nos diga, que nos exhorte, que nos diga que estamos mal, que no lo tenemos que hacer así, que nos aconsejen. La palabra de Dios, cuando tú le preguntes, no te va a contestar lo que tú quieres oír, porque estamos muy dados, los seres humanos, a cuando queremos pedir un consejo, es porque ya queremos oír lo que vamos a hacer. Y solamente estamos buscando la aprobación de alguien más para que digamos, exactamente, así es lo que quiero hacer. Pero es mi voluntad, es mi decisión, es mi acción, es mi deseo, es mi gusto. La palabra no. La palabra te va a aconsejar nuevas conductas, nuevos hábitos, nuevas formas. La conducta, la palabra te va a aconsejar, te va a redarguir. Que es útil para, decíamos, enseñar, para redarguir, para corregir todos esos pensamientos tan equivocados. ¿Cuántas veces tú no has estado viviendo tantas dificultades, tantos problemas, tantos pleitos, y vives con problemas, con pleitos, con dolores? La Biblia, la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, quiere corregir eso. A veces hay personas que por fuera se ven como ovejas, pero sus pensamientos son de lobos rapaces. Cuando vemos en la calle una persona maloliente, desaliñada, sin rasurarse, sin peinarse, todo desfajado, sucio, con un aliento alcohólico y que se va cayendo, no batallas para decir es un borracho, o está borracho, o anda alcoholizado. Y de inmediatamente entendemos sus conductas. Puede ser agresivo, puede ser grosero, puede ser vulgar, puede ser incoherente en sus pláticas. No batallas porque su aspecto físico de antemano te reflejó lo que es. Y puedes corregirlo si le empiezas a corregir su externo. No tomes, báñate, arréglate, córtate el pelo, rasúrate. Pero ¿cuántas gentes hay? Bien peinadas, bien rasuraditos, bien perfumaditos, vestidos con ropa fina, elegante y hasta cara, con un andar de dandy. Pero sus pensamientos están tan torcidos, tan llenos de pecado. Y ni tú ni yo vemos qué tanto está pensando esa persona cuando te observa. Ni tú ni yo podemos entender qué está pensando ese hombre cuando ve pasar a esa señorita por la calle.
porque es un hombre bien vestido y a lo mejor hasta con un buen título universitario, una profesión digna aparentemente. ¿Sabes? La palabra penetra hasta ahí, hasta esos profundos pensamientos, aún los pensamientos más aberrantes que tiene el ser humano. Y la palabra, que es viva, tiene el poder suficiente para cambiar aún esos pensamientos más duros, más aberrantes, más sucios y más pecaminosos. Porque aquí lo dice, porque Pablo así se lo estaba diciendo a Timoteo, y sirve para corregir. Y la corrección viene desde hábitos externos, conductas externas, conductas o costumbres externas que se ven día a día. Las quiere corregir la palabra de Dios. Pero también se va a lo más profundo del ser, a lo más íntimo del corazón, cuando te has atrevido a decir como el salmista: examina mi corazón, lo más íntimo de mis pensamientos, aquí está, Señor. Y es la palabra la que va a empezar a corregir aquellas cosas con las que tú y yo estamos luchando. Cuando tú y yo nos atrevemos a exponernos a la luz de la palabra, a esta lumbrera, a esto que es más dulce que la miel en mi boca, si nos permitimos y nos exponemos a este bendito libro, a esta palabra de Dios hecha un libro y puesta en este momento, en este tiempo y en este lugar para ti y para mí, si nos logramos exponer, nos va a instruir, dice, nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a hacer cambios de pensamientos y nos va a instruir, nos va a dar la instrucción. Aquí está el manual para hacer el cambio. ¿De cuántas cosas tú y yo nos estamos quejando que somos esclavos este día? ¿Con qué piedra nos estamos tropezando todos los días? Con la misma piedra tropiezo todos los días. Porque caminamos por el mismo camino, damos los mismos 5 pasos y chocamos con la misma piedra. Y en la noche nos sobamos el pie del dolor. Señor, quítame este dolor que choqué con la misma piedra. Pero no me expongo a su palabra. Cuando yo soy expuesto a la palabra de Dios, cuando yo abro mi corazón y mis pensamientos a la palabra de Dios, Él me va a dar la instrucción. Él me va a decir cómo darle la vuelta a esa piedra con la que estaba chocando. Él me va a decir cómo vencer el pecado que me atormenta todos los días. Pero la palabra tiene que ser la que te instruya en la justicia de Dios, para que podamos ser aquellos hombres a los cuales fuimos llamados. Toda aquella persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador, ha sido una persona, ha sido un hombre que quiere Dios que llegue a la estatura del varón perfecto a través de la palabra. Que seamos preparados para toda buena obra. ¿Por qué a veces tú dices, por qué no me salen todas las cosas bien? ¿Por qué ninguna buena obra puedo terminar de hacer? Porque te ha faltado la instrucción, porque te ha faltado la enseñanza. Yo quiero que oremos en este día y que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos. Y si hay gente que nos está escuchando y nunca le ha entregado su corazón a Dios, yo quiero que repitas estas palabras y digas: Señor Jesús, yo quiero abrir mi corazón y te quiero aceptar como mi Salvador. Te pido que perdones todos mis pecados y que me limpies y me purifiques y me hagas tu hijo. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Si tú hiciste esta oración hoy, el siguiente paso es que dejes que la luz de la palabra te ilumine. Acércate a una iglesia, busca la instrucción bíblica, porque esa es la que te va a ir libertando. Y si tú, hermano, ya habías aceptado a Jesucristo, yo quiero que empieces a acercarte a la palabra, que es la única que te va a instruir en justicia, que es la única que te va a liberar.
Exponte en este día la palabra de Dios y dile: Señor Jesús, quiero que tu palabra sea verdaderamente luz en mi camino. Hasta el día de hoy he tenido juicios y he tenido conductas y he tenido hábitos que me están destruyendo. Pero el día de hoy quiero que tu palabra me liberte. Dios los bendiga, hermanos. Los vemos la próxima semana. Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.